Vinieron dos grandes combatientes, dos grandes amigos que tienen en el centro de excombatientes de acá de Quilmes. El presidente, el señor Miguel Cerruti, y el señor Cacho Lara, que bueno, ¿cómo te podemos definir, Cachito? Porque yo te conozco de años, la verdad que me emociona al saber tu historia, al conocerte de hace muchísimos años. Aparte de ser asador, buen compañero, buen marido, buen padre, ¿cómo te podemos definir acá? Buen jugador de truco también. Acá me aporta el señor Miguel Cerruti, que la otra vez presencié una mano de truco de ahí de los muchachos en el centro de combatientes, casi hubo piñas de por medio, así que... ¿Cómo te podemos definir, Cachito? Buenas tardes. Como un laburante de la causa, siempre fiel, siempre queriendo malvinizar, llevar todo para adelante, acompañarlo a Miguel, que es el presidente nuevo hace poco, y con muchas cosas por delante para hacer, que bueno, lleva tiempo, pero bueno, es todo es empezar de a poquito, un trabajito de hormiga que se va haciendo y conformar a todo, que no se puede a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre laburamos, un buen amigo, un buen amigo. Bueno, hablando, yo lo conozco como Cacho, el señor Pedro Lara, que acompaña acá a Miguel, al presidente, que hace un mes más o menos Hoy. En facto, hoy justo un mes, justo Hoy lo pensaba la otra vez. Teniendo a Pedrito, que es un hermano de la vida, nos conocemos ya, ¿cuánto? 25, 26 años. 26 años. Y siempre él colaborando, siempre estamos juntos, nos miramos, nos entendemos, qué nos pasa, qué le pasa, qué me pasa, nos contamos nuestras cosas, de nuestra familia, y eso es bueno, porque el veterano ahí larga. Descomprime. Exactamente. Entonces, por ahí él no quiere decir una cosa, me dice, gordo, me está pasando esto, o yo le cuento, a mí me pasa lo mismo. Entonces, eso te hace que no, la unión tan grande que hoy tenemos en el centro veterano, que es lo que yo pido. El centro nos unió sin conocerlo, y se armó una familia muy linda. Somos 72 socios, y con Pedro hicimos muchas cortes de calle. Siempre el referente era Pepe o Negro Mar Sánchez en ese entonces, en esas peleas grandes. Y con Pedro siempre juntos. Y ahora más que los dos estábamos jubilados, antes, él se jubiló antes y yo me jubilé hace un año. Pero tratando que el centro tenga todo. Y Pedro me está dando una mano, por eso está en la comisión. Siempre enfocado en una meta que es Malvinas. Nuestra meta siempre es Malvinas, malvinizar, estar, enseñar, que escuchen y que aprendan, y que conozcan la verdadera historia que la contamos nosotros. Sí. ¿Entendés? Porque te pueden hablar de Malvinas, pero te la contamos nosotros, en persona, en vivo, como quien dice. Bueno, hay casos que, bueno, lo hemos hablado en off la otra vez cuando fui el viernes, que había gente que ustedes iban a visitar escuelas y te decían, no, porque yo estuve y eran 10, 20 años menores que usted y les retrucaban como... Tenemos historia de esa, como, como que si hubiesen estado ahí. Muchas. Un montón, no, pero bueno, el que quiere figurar, nada más, ¿viste? O sea, yo siempre digo a todo el mundo, vos querés referencias sobre Malvinas, venite al centro, al museo, compartí con nosotros, compartí las charlas, conocí a la gente, y ahí vas a ver cuál es la verdad. ¿Me entendés? Sí. Porque es fácil que un tipo te cuente de oído lo que es Malvinas, pero vos venís al centro, informate, enterate, y ahí te vas a dar cuenta cuál es la realidad. Y vos lo viste el otro día, Sí, la cena sí. que te quedaste. Sí. Y esa es light. Pero hubo gente que se fue, que ya no está, que partió, y te venía el soldado. El soldado te agarraba y te decía nombre, rango y dónde estuvo. Y el soldado tiene hambre. Y esas anécdotas van a quedar siempre. Y bueno, y se fue, ya hace como 6 años que partió. Y hay muchos referentes que nos quedaron cosas de ellos. Sí. Recientemente Emilio, que Sí. estamos conteniendo a la familia. Fuimos con Pedro el sábado. Sí. El sábado juntamos mucha mercadería Sí, yo lo vi. para ayudarlo, porque de ahí que empiecen a cobrar las pensiones, Sí. va a llevar un tiempo, 6 o 7 meses por lo menos. Tiene un... Más cerca. Sí, ahí está. Ahí está. Va a llevar mucho tiempo. Y tiene un chico discapacitado que es profesor en la escuela de Cieguito, acá Sí, lo vi. en Bernal, y la otra hija que trabaja en IPS. Entonces, tenemos que ayudarlos. Y estamos en eso. Y los compañeros se portaron y bueno, y vamos a seguir hasta que empiece a cobrar. No es fácil. No, es complicado además Te cuando... lleva mucho tiempo, ¿viste? Aparte Todo que no burocracia. fue muerte natural.
Entonces hay un expediente por lo que pasó con Emilio, que se suicidó. Entonces las cámaras están donde él se dispara. Entonces es algo bueno porque puede salir más rápido el expediente y que la viuda pueda hacer todos los trámites. Sí, es un tema más que nada, bueno, es lo que habla siempre Héctor, que bueno, para el que no lo conoce, Héctor Nazaralet es, vamos a decir, el que ideólogo del museo que tiene hoy en día el Centro de Veteranos de Malvinas. Tienen que ir a conocerlo, van los chicos de las escuelas, van personas, fueron mucha gente la otra vez en la noche de los museos. Porque la verdad que el trabajo que se hizo ahí con la reconstrucción de datos, la reconstrucción de la guerra, los planos que se armó, bueno, el hijo de Emilio iba a hacer todo lo que es el pictograma del ¿cómo se llama esto? No sé el nombre, de lenguaje para los no videntes, para que tenga todos los planos, para que la gente que sea que tenga disminución visual pueda reconocer, pueda tocar, pueda sentir. Bueno, el día del museo conocimos y vimos la réplica del sable corvo de... Sí, que lo trajeron. Sí, lo trajeron. La verdad que hay un montón de cosas en el centro que te conmueven. El audio que muestran de 2 minutos de lo que es un audio exacto de lo que fue la guerra, el bombardeo en una parte de guerra. Las cartas de los familiares. Las cartas de los familiares. Están todas leídas por Juan Manuel, que es el locutor del municipio. Se fue buscando todos los detalles pero yo, como decía, es un museo que se hizo a pulmón. Sí. El municipio no aportó muy poco. No como el de Avellaneda, que Ferrarí se puso 140 millones y lo maneja el municipio. Por eso ahora tenemos una reunión el día jueves con la subcomisión de familiares, donde ya está el hijo de Pedro, son 16 para armar, porque el día de mañana nosotros ya nos vamos a estar y lo van a manejar ellos, para que no se meta nadie de afuera. Sí, eso va a quedar un patrimonio impresionante. Y te digo más, el patrimonio que tiene el Centro Veterano de Malvinas hoy es de 144 millones. Y nosotros veníamos alquilando, Pedro conoce más la historia, porque yo estaba trabajando en Renault 28 años, y Pedro ya estaba en el centro, y yo empecé en el centro en el 2001. Y el centro se creó en 1992. Sí. Eran pequeñas oficinitas donde nos iban acomodando para que podamos reunirnos con nuestra gente, que en realidad no era un lugar como el que tenemos hoy. Hoy estamos orgullosos del lugar que tenemos. Sí. Era una oficina chiquita así que entrábamos todos, así chiquito. Éramos 10, 15, 20 y todos sentados, todos amontonados. Hoy nos damos el lujo de decir que tenemos un centro como lo merecemos. Sí. Hecho solamente por nosotros. Con tanto esfuerzo hecho por nosotros, como nos merecemos nosotros. Así que la verdad que estoy orgulloso de cada uno de los que estuvo. Yo conocí a todos los presidentes, gracias a Dios conocí a todos pasé por todos los presidentes. Y estoy orgulloso de lo que hizo cada uno. Porque cada uno aportó su grano de arena. Él ahora recién empieza y bueno, y la va a tener que pelear. La va a tener que pelear como la peleamos todos. Yo creo que cada presidente con su comisión hizo algo, dejó algo. La de Gustavo Barrio en su momento, cuando se entregaron los terrenos, cuando Omar Sánchez era que todos los veteranos entraran a trabajar. Néstor Godoy quería tener la sede ahí, están las 43 viviendas, estábamos alquilando en el Torrio 78, ya no se podía estar en el Torrio 78 porque llovía más adentro que afuera, y apuntando allá. Entonces, cada gestión, la de Pepe Valdés, fue malvinizar a fondo. Pepe, como yo siempre digo, caminó la calle, como le decía cuando empezamos hoy, estuvo en la federación, después le tocó al Vasquito, el Vasquito cumplió sus 4 años y también sigue luchando, está con un problema de salud, que es un cáncer de próstata, está haciéndose estudios constantemente. Puede pasar. ¿Quién es? ¿Coudé? Está chistoso. O el árbitro. Y como vos decías, ¿cómo fue el 2 de abril? Sí. Que fue lo que pusiste en el flyer. Sí. Un 2 de abril distinto por lo que nos pasó. Nosotros todos los años, de que yo estoy en la comisión, yo estuve en la primera comisión con el negro Omar Sánchez, allá por el 2008. Y recién volví a la comisión en el 2022. Porque yo no quería estar. Yo quería trabajar de atrás, despacito.
Y ser presidente tampoco, nunca se me cruzó por mi cabeza. El presidente iba a ser Pepe Valdés y ya teníamos todo arreglado con Héctor Nazarané, que Pepe se postulaba y íbamos a seguir a Pepe. Pero bueno, esa enfermedad desgraciada se lo llevó en poco tiempo. Por eso el 2 de abril fue distinto, porque todos los años teníamos que estar esperando hasta el último momento que el municipio nos dé el escenario, que nos dé la pantalla, que siempre, que sí, que no, que esperá. Este año lo teníamos 20 días antes. Cambió todo lo que, bueno, Mayra se fue, quedó Eva Mieri, viene la señora de El Barba Gutiérrez, como cultura, y nos cambió todo. Teníamos todo, 5 Fultra, una carpa temática, pero pasó lo de Emilio y nos descompaginó todo. Tuvimos que cortar todo. Nos descompaginó, vos lo viste. Sí. Nosotros no íbamos a hacer la vigilia, íbamos a estar los veteranos solos y algún familiar. Así todo, vinieron todos. Pero vos fijate cómo es, ¿no?, el agradecimiento que tenemos nosotros con la gente. Que nosotros íbamos a hacer una fiesta ahí, íbamos a hacer un 2 de abril, un 1 de abril, un 2 de abril íntimo, entre nosotros solamente. No habíamos invitado a nadie por la desgracia que tuvimos. Y la verdad que lo que nos acompañó a la gente esa noche, nosotros no lo podíamos creer. No lo podíamos creer porque nosotros no hicimos un aviso de, che, mirá que nos juntamos en el Soldado, nosotros hicimos Soldado al monumento al que monumento, está ahí en Zapera. Nos juntamos el Soldado íntimamente entre nosotros y cuando nosotros llegamos estaba lleno de gente. ¿Cómo? ¿Y eso cómo fue? ¿Qué sintieron ahí ustedes? No se puede explicar con palabras porque nosotros nos sentamos a tomar un café con él y bueno, vamos a esperar un rato y dentro de un rato nos cruzamos a ver qué pasa y cuando nos cruzamos estaba lleno de gente. Lleno de gente. Que no entendíamos. Que nosotros no entendíamos nada, digo, pero si vamos a hacer algo íntimo y entre nosotros, entre los veteranos, no, increíble. Estaba lleno de gente, pero lleno de gente. Ahí creo yo que cuando te das cuenta de que lo que pasó, si bien pasó ya hace bastante, te das cuenta que quedó arraigado aquí en Quilmes y en todo el pueblo argentino. Sí, yo creo que el boom fue a los 40 años y pegó mucho cuando fue lo del Mundial, los pibes de Malvinas que jamás lo olvidaré. Entonces ahí la juventud fue donde más pegó. ¿Entendés? Yo creo que esa es una realidad, fue un golpe. Fue tremendo. Un golpe fuerte. Ahora se vienen los 45, dentro de poco los 50 años. Vos fijate cómo es esto, ¿no? Que nosotros nos pedimos. Cuando salió justo el tema ese, ¿qué se les pasó por la cabeza en ese momento? ¿De cuál? De la canción. La canción. Y nos llenó de emociones porque... El impacto, sobre todo, tanto tener nenes cantando ese tema. Claro, decir, bueno, que hablen de nosotros en un tema que pegó tanto, el Mundial, Diego, fueron muchas cosas. Hoy veníamos en el auto recién hablando con Pedro, la generación nuestra no vuelve más. Nuestra generación. Terminamos nosotros y se termina, no. La generación nuestra va a ser distinta, nosotros crecimos de golpe. Entonces, escuchar eso, y nosotros que venimos en el 82, a mí me tocó una experiencia distinta a la de él. A mí me tocó un barco. Yo tenía que estar de baja y fuimos la primera operación Rosario. Pero las bombas que le cayeron a Cacho, como le decís vos, yo no lo viví. A mí me tocó olas de 7, 8 metros yendo para Malvinas. Entonces, nos crecimos todos de golpe. Nuestra generación ya no va a volver. Era la generación del respeto, del buen día, ¿cómo estás? Esto que vos conocías al vecino que tenías al lado. Vos salías, no teníamos celular, no teníamos nada, sabías que vos tenías que volver a las 8. Hoy la mayoría de ustedes tienen un celular, nosotros no teníamos nada cuando teníamos 16, 17 y 18 años. ¿Qué teníamos? Nada. Sabíamos que salíamos, íbamos a tu casa o a la casa de él y que volvíamos a las 8 de la noche. Entonces hoy salen los chicos, es otra generación, las redes, cambió completamente. No sé si entiendo decir, bueno, a lo que quiero llevar ese mensaje. Nosotros vivimos una generación distinta. Ojalá que ustedes tuvieran esa misma generación de jugar en la calle, de estar todo libre, de no alquilar una cancha de fútbol. Hoy se alquila todo. Sí. Nosotros crecimos con eso. Íbamos a un campo, ¿o no, Pedro? Sí.
El asfalto era los primeros asfaltos era nuestra cancha de papi. Ah, sí. Y ahí no pagábamos nada, jugábamos, nos divertíamos. Y con respecto a lo que ella dijo, que también es muy lindo, el tema de las canciones. Hay muchos temas sobre Malvinas, muchos, aunque ustedes no lo crean, hay muchos grupos que han cantado. Yo voy cada tanto a Corrientes y tengo un grupo que se llama Sangre Payubrera, que es muy amigo. Ellos todos los CD que sacan, o no sé cómo se llama ahora, le dedican un tema a los veteranos de Malvinas. Hay muchos, pero lo del mundial fue, eso fue lo que despegó totalmente, lo que levantó, abrió los ojos, le hizo entender a mucha gente el significado, porque vos escuchar la letra, los pibes de Malvinas no, pero a los pibes de acá le abrió los ojos y los oídos lo que es los pibes de Malvinas. Bueno, las bandas de ahora, Ciro los Persas, No, tenés un montón. Airbag, tenemos un montón Y a Verne, la canción que hace, pero, que lo vimos en pantalla el otro día. Pero no es solamente quién la haga, sino que cómo se tomó. No es quién haga el tema o quién lo cante, sino cómo se tomó y lo importante que fue el Mundial, porque el Mundial 86, yo nunca en mi vida había llorado tanto como cuando Maradona le hizo el segundo gol a los ingleses. ¿Qué edad tenía en ese momento ya? En el 86, Y teníamos 22, 23. sí. 22 años. Cuando se supieron que iba a jugar contra Inglaterra, 24. ¿cómo fue para ustedes ese momento? Pero ¿Quién en todos tenía los partidos. Lo que pasa es que ustedes no lo vivieron en carne propia como nosotros, pero cuando Maradona dijo esto no es una guerra, esto es fútbol, la cara de Maradona como diciendo mentira, los vamos a hacer, Sí. ¿viste? Vamos a tratar de hacerlo vos. Pero él decía, no, esto no es una guerra, es fútbol, ¿viste? Vos veías la cara de Maradona y lo conocía. Entonces yo cuando vi que cuando Argentina gana el partido, cuando termina el partido y lo gana, nunca había llorado tanto, nunca. Teníamos 24 años. Y el resentimiento a flor de piel, la bronca colgada del hombro, así que... Con muchas ilusiones, que todavía había mucho abandono. ¿Y cómo lo toman a Maradona, esa representación general para ustedes? Maradona, como futbolista, allá arriba. Maradona persona, cada uno. De Saca su sus vida conclusiones. Exactamente. Yo Yo no te sé puedo qué- juzgar a vos como de lo que haces, pero de tu vida privada yo no te puedo hablar. Y referente a lo que es los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, son los que quedaron a la isla. O los del crucero General Belgrano, pues se le cortó todo. A los 18 años, 19 años, y chicos de 16 años, porque el crucero tenía de 16 años, porque ya hacían la carrera, le cortó todo. Es como dice Héctor, dice, nosotros somos veteranos y excombatientes, Exacto. los niños o los pibes. Nosotros no o- somos héroes. Sí. Héroes son los que quedaron allá. Sí. Nosotros seguimos para que no se olvide esa causa de lo que pasó. Porque esos chicos no pudieron, esas madres, esos padres, esa familia que esperaba a su hijo. Como decimos nosotros, somos la voz de los que no están. Exacto. Bueno, justo estaban hablando de que cuando pasó lo de Maradona en el 86, estaba muy oculto lo de desmalvinizar al pueblo argentino. ¿Cómo lo vivían ustedes esos días y cómo fue la primera vez que se encontraron y dijeron, che, tenemos que como inmortalizarnos esta lucha que ustedes representan? Y ahí se empezó a armar los centros, por eso en el año 91, 92. En 92 empezaron a abrirse los centros. Empezaron de Ushuaia a La Quiaca tenés un centro veterano. Entonces ahí se empezaron a armar las organizaciones como Versategui, Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela, cada uno tiene su centro según los muchachos que fueron a Malvinas, Matanza. Vos vas a Córdoba, tiene 2 centros, vas a Salta, tiene un centro. Siempre va a haber un veterano. Entonces empezar a malvinizar y empezar a abocarnos de frente. Cuando la mayoría entramos en los colegios, ese fue el boom. Entró la beta de entrarle al colegio desde jardín a las universidades. Ya que están trabajando auxiliares, qué mejor que empezar a malvinizar desde adentro, que es lo que se sigue haciendo. Y de temprana edad, porque bueno... Él fue uno de los primeros. Sí. Él fue uno de los primeros que empezó a salir a los colegios. Y no todos quieren hablar. Porque una noche que ustedes quieran venir, que esto otro vamos a hacer algo, vas a ver que muchos no quieren hablar. Ese es todo un proceso, ¿viste? El tema del bobo. Te cuesta mucho arrancar,
hasta que empezás, ¿viste? Porque, ponele, a mí para las charlas en los colegios, a mí cuando me lo propusieron, me lo propuso Pepe Valdés y Emilio, porque yo veía que yo era una persona que hablaba mucho con ellos, conversaba, entonces me propusieron para hablar con ellos, y yo les dije que sí, que no había problema, pero el tema fue arrancar, porque arrancar te cuesta mucho. Con las primeras preguntas, o las primeras consultas, o lo que te digan los chicos, te cuesta muchísimo. Y después, bueno, después ya, una vez que vos ya entraste y vas conociendo, vas escuchando, ahí te vas abriendo, de a poco, pero te cuesta. Y hay muchos muchachos que hoy no pueden hablar, les cuesta mucho. Y cambiamos el método. Vamos, nos presentamos y esperamos que ustedes nos pregunten. Sí. Porque ya la mayoría, desde que empezó abril, ver a Alfredo Camisay que se quiebre, un tipo grandote, casi 1,90 m, contar su historia, eso te arrastra a otro veterano que de golpe está en la misma, dando una charla y se te cae una lágrima, entonces ya te aflojás. Sí. Es difícil, cada uno vivió distinto. Lo que él pasó, yo siempre digo lo mismo, los muchachos del ejército, las bombas le caían toda la noche. Sí. Porque la flota de Marina de Argentina tuvo que retroceder, porque si no el Conqueror le hundía todos los barcos. Pero el bombardeo de ellos vinieron con 129 barcos, nosotros teníamos 14 barcos de guerra, más los mercantes, lo que aguantaron ellos, yo no lo viví, y él no vivió lo que yo viví en Operación Rosario, cuando fuimos a recuperar la isla, que son distintos, Sí. de olas de 10, 12 metros que te pasan, y si bueno, ¿dónde me hundo? Es como tormenta perfecta. Sí. Vos la mirás y decís, bueno, ¿salgo de esta o no salgo? Y tenés 18, 19 años. ¿Y cómo fue? Bueno, es una pregunta que surgió cuando vino Pepe. El momento que tuvieron que decirle a sus padres, ¿nos convocaron? ¿O la citación? ¿Cómo llegó la carta? ¿Por teléfono? ¿Cómo fue? Nosotros éramos soldados viejos, en el caso de él y el mío. Yo estaba todavía adentro del servicio militar. El barco, viene la orden, zarpamos el día 28 de marzo. Y yo veía que vos te ibas de baja, ellos iban de baja con el bolso y yo zarpaba. Pedro por ahí estaba de baja o estaba adentro todavía. No sé lo que vivió. Yo estaba de baja, yo había dado la baja en febrero y estaba disfrutando de mi vida porque cuando vuelvo a la colimba, la verdad, tuve un patrón que era espectacular y También bueno. También entender la situación que estaba atravesando el país en ese momento, digamos la dictadura, dejar a la familia, ese Y momento fue como... raro porque el 31 Pero hubo lo que un pasa paro es que nosotros general. vivíamos ahí ya, vivíamos Claro. adentro de la dictadura, no es que, viste, ya sabíamos, para nosotros la dictadura era el gobierno y no le dábamos, viste, estamos que no le dábamos bola a eso, Porque viste, era, teníamos 16 años, Pedro. claro, porque éramos chicos, La racia era todos los fines de semana, pedir documentos, bajarte de los colectivos. Vos Eso sabías lo que, vivimos vos sabías que, nosotros, que fue te ibas todo el caminando, golpe. pasaba un colectivo, frenaba al lado tuyo, bajaban del colectivo, documento en mano, y por ahí te subían, por ahí no te subían, no sabés vos, se sabía. Entonces, viste, estábamos acostumbrados, ¿sabés? Como cuando vos te acostumbras a la rutina diaria de tu vida y te pasan estas cosas y bueno, para el colectivo, bueno, o me llevan o me voy, ¿me entendés? Es así, viste, ya no nos preocupaba tanto porque estábamos acostumbrados a eso, ¿entendés? Maxi, yo entré el 4 de febrero del 81. Sí. Por eso, que fuimos uno de los primeros y cuando llegué, yo estuve el día 10 de abril, ya estaba en mi casa. Porque ya estaba la clase 63, esperando que yo baje del barco y él subía al barco. Era una rotación. Sí. ¿Entendés? Y Pedro estaba de baja. Yo estaba de baja, yo salí en febrero de Porque baja. la instrucción la tenía él, no la tenía la 63. Y bueno, después nos mandan una carta de convocatoria, como que la misma carta que nos mandaron para el servicio militar, nos mandaron para convocarnos para presentarnos en el regimiento. O sea, decía que tenía que presentarte, nada más. Y bueno, nos presentamos en el regimiento y el 13 de abril partimos para Malvinas. Llegamos el día 14, porque nos fuimos el 13 de abril a la noche, llegamos el día 14, y por las inclemencias del tiempo no pudimos, llegamos el 13 a Río Gallego.
Teníamos que salir el 13, pero las inclemencias del tiempo nos permitieron que el Hércules partiera, entonces nos fuimos a 14. Y el 14 de abril ya estábamos en Malvinas. Así que después llegamos a Puerto Argentino, de ahí hicimos 14, 15 kilómetros, 16, hasta las repetidas posiciones de cada uno y nos quedamos ahí. Yo estuve en Montelón, con todo el regimiento 7, y los otros distintos regimientos que estaban alrededor nuestro, ¿no? Obviamente. Pero la base nuestra fue Montelón, ¿no? Fue lo peor. Sí. Fue el peor combate de Malvinas, duró 12 horas de combate infernal, pero bueno, yo creo que ya a veces uno se enoja, ¿no? Sí, se enoja. Y yo digo que lo único bueno que dijo Altieri en su vida fue: si quieren venir, que vengan, Sí, le le daremos presentaremos batalla. batalla, y tuvimos el orgullo de presentarle batalla. Es lo único que dijo. Cuando lo- ¿Y al retorno? O sea, cuando viste cuando vieron a sus padres. Y ¿cómo no, fue ese eso fue, momento? es durísimo, porque yo le contaba a ellos el otro día, cuando nosotros volvimos, nos llevaron a Campo de Mayo. Y nos tuvieron una semana en Campo de Mayo. ¿Viste como a los pollos? ¿Viste los pollos que vos los llevás y los metés en un lugar y le das de comer y le das luz, le das calor? Tenían que y engordar. bueno, nos tuvieron una semana así en Campo de Mayo. Afeitándonos, bañándonos, cambiando la ropa. Y por todo lo que habían sufrido, que no Da- tenían comida, que estaban Dándonos de desnutridos. comer, ropa nueva, Sí. impecable, con una ropa impecable, nueva. Sí. Y lo que nos ayudó a salir de Campo de Mayo fue que fue una semana que estuvimos ahí, pero dentro de esa semana empezaron a caer familiares que se enteraron que estábamos ahí. Entonces, ponele, nosotros caímos un lunes, ponele. Te digo, el miércoles ya estaba lleno de familiares. ¿Cómo haces para retener a los soldados ahí si vos tenés todo el Campo de Mayo rodeado de familiares? Era imposible. Ya el viernes era una manifestación de familiares, Campo de Mayo. Y sí o sí lo tenías que largar a los pibes, no te quedaba otra. A buscar si estaban el hijo. Sí. Si estaba el hijo. Sí, porque mucho, bueno, pasó el caso del amigo de Quintanita. Quintana, bueno, lo de Quintana que se enteró, ¿qué fue? 1 o 2 meses después cuando le llega la carta. Una vez que le llega la carta del veterano inglés que lo... del veterano inglés que estaba en las islas que le cuenta que le había fallecido. Claro, a los 10 años le llega la carta. A los 10 años, perdón, A los sí. 10 años le llega la carta que diciéndole a la madre, a la familia, que se quede tranquilo, que murió en paz. Porque ellos lo agarraron, herido, Sí, lo llevaron a donde estaba el hospital. esta familia, ¿no? Y lo tuvieron ahí hasta que murió en los brazos. Y ellos sabían dónde lo habían enterrado. Y eso tardó 10 años para que Mamá de Quintana vive. Mm, Pero era el íntimo amigo del Vasco. Sí. Iban al colegio juntos, jugaban a la pelota juntos. Sí. ¿Entendés? Bueno, el Hay Vasco, mucha el historia. Vasco es el que Esa cuenta la historia. Claro, esa sí. historia te la vamos a reservar para que te la cuente él. Sí, sí, sí. Pues sí. es una historia de mucho dolor para él, de mucho sufrimiento, pero él te la tiene que contar él, Sí. en primera persona. Ahora te digo, como decía él, nosotros somos 22.000, 23.000, 14.000, 15.000, historias distintas. Bueno, Todos estuvimos uno al lado del otro, pero nadie te va a contar la misma historia. bueno, cuando fui yo el viernes, ustedes hablaban del día que fueron para la isla, uno decía, no, fue el viernes, no, el otro, no, te acordás el jueves, no, te acordás que fuimos el viernes y estaba lloviendo, que fuimos el sábado, que se mezclaban entre ustedes, porque Claro, uno claro. decía Porque por un día, eso otro decía otro. cada uno se acuerda de su... Y hay muchos que no nos acordábamos, hay muchas cosas que no nos acordábamos nosotros, ¿viste? Sí. Porque ahora la memoria ya te falla un poco, pero yo ponele de los últimos días de combate, el último día de combate y todo eso, me acuerdo perfectamente, todo. Los días anteriores también, porque era estar ahí, ¿viste? Estar esperando a ver cuándo se desataba el conflicto. Ojalá Maxi, 11 de junio, si podés venir con nosotros, Sí, o el bueno. grupo, Sí, vamos a ver. al Regimiento 7 de La Plata, donde se hace el bautismo de fuego de lo que fue Monte Londo. Empieza 8:15 de la noche, Sí. que empezó el bombardeo de lo que vivió él, los muchachos del Regimiento 7. Él estaba en la B, primera posición. Lo que vivieron ellos con 19 años, 18 años, Sí. no se desea a nadie. Bueno, Ahí está, bueno, algunos hablan, otros no hablan, pero van a ver, ojalá que puedan ir juntos todos, cuando pisan una mina, y ahí empezó el combate, Ahí empezó a combate. donde un inglés pisa Una vida. una mina y ahí
14.000 tiros en una noche. Imagínate que se te pone la piel Sí. para cualquiera de 18, 19 años. Pensás muchas cosas. Sí. Ojalá vamos a estar al tanto. Sí, sí. Te voy a decir, bueno, vamos, pedí permiso, porque eso te lleva. No, terminás como a las 10, 11 de la noche. Sí. Y no queda acá. Queda En Arana. en Arana. Mm. Para que ustedes vean la juventud de lo que fue una réplica del combate de Montelondo, donde lo más caído es el Regimiento 7, donde estuvo él. ¿Cómo fue también una cosa que también le preguntamos a Pepe? El momento en que ustedes se enteraron que el pueblo estaba donando cosas, que no llevaban las cartas. Que nos llevan las cartas, las la donaciones, la comida. ¿Cómo fue también Y eso- o sea, darse cuenta de que no se llevó todo lo que habían donado? Y lo que pasa es que, como te dijo él, la guerra empezó. ¿Cuándo empezó la guerra? Uy, me acuerdo. Ahí está. No, 1 de sí, mayo. sí, 1 de No, mayo. yo sé. 1 de mayo. No, por ahí. Hasta esa fecha se venían comiendo bien porque no había bombardeo. Pero si él está a 14 kilómetros de Puerto Argentino, la comida está acá y la tenés que trasladar allá. Sí. Entonces por ahí comía una sola vez al día y se bañaba cada muerte de obispo, o tenía que tomar agua del charco, porque no podía bajar al pueblo. Y las cocinas, que vos viste, la cocina de campaña, esa leña. Y Malvinas no tiene leña. Y el frío que hacía para también, sí. Y tenía que venir los aviones Sí. con todos los insumos para cocinar y hacer un guiso, pero el que estaba en Puerto Argentino sí, por ahí comía. Pero en Dos Hermanas, Montelondo, Pradera del Ganso, era muy, muy difícil, no llegaba la comida por los bombardeos. Comían de ratito y tenían... ¿Dónde cae la bomba? ¿O no, Pedro? Y sí, tenía que tener cuidado. Y encima nos escapábamos al pueblo para ir a buscar comida para nosotros. Nos escapábamos de la posición y nos íbamos al pueblo. Con el riesgo de que, primero, lo peor es caer en un campo minado. Sí. Y lo otro peor que el campo minado, que te agarren sus oficiales, Era peor que te agarre el campo minado. Porque, Claro, pues, fuiste a robar pero comida. vos te fuiste a robar Sí. comida. Pero vos, si vos no estás comiendo, no te llega la comida. Y vos te la tenés que rebuscar para comer. Sí. Y bueno, era nuestra forma, bolsa de leche en polvo, bolsa de pan, de lo que podías conseguir. Te traía y comíamos lata de dulce, el cornebif, no sé si alguno conoce el cornebif, una latita de carne como el paté de foie. Bueno, traíamos eso para comer, porque otra cosa no había. Tu pregunta era que los hangares estaba todo lleno de comida. Entonces ahí estaba el problema. Estaban todos los oficiales. Pero el resto de la tropa no comía una sola vez al día. Claro, una anécdota con respecto a la pregunta que hizo ella, cuando nos toman prisioneros, en realidad nos meten en unos galpones, ahí nos tienen ahí, vienen los oficiales ingleses, nos sacan de la posición y nos dicen, porque había gente que traductor entre nosotros, que sabía inglés, nos dicen, venga que les queremos mostrar algo. Y nos llevan a los containers. Abren los containers y estaban todos los containers sin tocar. Toda comida. Esto es todo de ustedes, dicen. Todos los containers llenos, sin tocar. O sea, te das cuenta que los tipos no les importaba nada a la logística nuestra, obviamente. Sí, sí. No les importaba nada. Aparte del conscripto, no cobraba sueldo. Ellos cobraban, si peleaban un domingo, cobraban doble. Porque eran todos de carrera y le pagaban. Sí. Argentina no. No sé. Completamente distinto a una primera potencia, a un pueblo que nunca estuvo en guerra, prácticamente pasaron cuántos, 100 y pico de años Sí. de la última guerra. Después, Eso. viste, como dice Miguel, nosotros después nos poníamos, ahora cuando veníamos, yo vine en el Canberra, ¿no? En el barco, un barco de turismo de Canberra, no era un barco de combate. Y nos poníamos a hablar con ellos, porque viste, llega un momento que vos te pones a hablar con... Y ellos nos preguntaban a nosotros por qué hacíamos eso, porque era una obligación. Para nosotros el servicio militar era obligatorio. Y nosotros le preguntábamos, y dicen, no, nosotros cobramos. Lo vean Esto como, para como este es un un laburo. trabajo, sí. Es un laburo para Claro, ellos. es un trabajo para Sí. ellos. ¿Y por qué atacaban siempre? Porque de noche cobrábamos doble y los fines de semana cobrábamos más.
Porque a ver todas las cosas que vos te vas enterando y te van contando y bueno, después nos dejaron ahí, nos bajaron del barco, chao, muchachos, nos vemos a la vuelta, listo, ya está, ¿viste? No es que los tipos... Lo que lo asombró es la edad nuestra y la fiereza para entrar en combate. Eso es lo que más le asombró a eso. Lo que no entendía, y creo que lo escuché de él, lo contó una impa, lo que es el zapucay. La historia de que ellos no entendían lo de los correntinos. Sí, A la noche era todo zapucay. sí. No, que había un soldado inglés que contó un día una historia que él dice que habían entrado en combate, terminó, pero un combate feroz, tremendo. Pero el miedo de él no era la bala, ni la bomba, ni nada. El miedo de él eran los gritos que escuchaba a la noche. Los gritos desgarradores que él escuchaba, que no sabía de qué era. Eso es lo que más terror le daba. Eran los soldados correntinos que cada vez que iban a atacar empezaban a zapucay. Entonces al tipo le daba pánico escuchar esos gritos porque sabía que se venía, ¿viste? Se venía un combate feroz. Los correntinos tuvieron un combate, pero eso fue cuerpo a cuerpo, bien cuerpo a cuerpo, sí. Terrible. Yo tengo muchos amigos correntinos del Regimiento 4, del 6, del 12, muchos. Y la verdad que ellos también tuvieron unos combates, no tanto como el nuestro, pero tuvieron unos combates bárbaros. Aparte de traerlo del norte al sur. Sí. El tema del cambio de clima, todo, sí. Completamente distinto también. Las últimas dos que le quiero hacer, bueno, tanto a Miguel y a Pedro, es una que ya algo me estuve interiorizando, el tema de cuando se cumplan, ya vamos 44 años, cuando se cumplan los 50. El tema de volver a la isla, recorrer esos lugares, porque muchos, bueno, fueron modificados, algo ya me había comentado Héctor, pero está la idea de volver a la isla, recorrer. Y después lo segundo es dónde se los puede encontrar, bueno, el Centro de Veteranos de Malvinas, las redes sociales para que la gente se acerque, conozca, los chicos que obviamente de las escuelas pueden ir a visitarlos también. No, la idea es que vengan al museo. Ahora se va a abrir el segundo sábado de cada mes se abre a la comunidad. Lo mejor es el museo para que vean todo lo que tenemos. Siempre va a haber veterano, porque el veterano después que llega a su casa... No somos duchos en las redes, la generación nuestra. No, sí. Cero, nos pasa yo con para el celular. enganchar hoy el canal. No sabes, los 50 años tuvimos una reunión el 2 de abril con Eva Mieri y le propusimos otra vez de gestionar 8 viajes por año. Porque si lo paga Matanza, lo paga La Luz, lo paga Varela, sí. Y en La Plata también, ¿por qué Quilmes no? Entonces, no le pedimos 8 por año. Hoy tenemos 63, tenemos 72 socios. No todos por ahí quieren ir, porque quieren cerrar un círculo algunos, otros no. Pero la idea es, porque el costo es muy caro. Él tuvo la oportunidad de ir a los 30 años. No quise. Con su grupo. Viajaron todo el grupo de él. Él y el Vasco dijeron no. Hay que respetarlo, cada uno, otro... El Chueco, que le hicimos nosotros, fue y cerró un círculo. Cuando vino, se puso la sigla en el brazo. Entonces hay que respetarlo, el que quiera ir, el que no quiera ir. El sábado estábamos en la noche en el museo, y estábamos con Piti. Digo, Piti, ¿por qué no? A los 70 años, ¿por qué no vamos? No sé, capaz que a los 70 me agarra otra cosa y voy. Pero en este momento no quise ir. Hoy lo que pedimos... Y mi parte, que yo le venía hablando con él hace un rato, es que tengamos salud. Sí. Porque es lo único más importante que pedimos hoy por hoy. Llegar bien a los 80, 86, pero bien de acá. Sí. Ese es el mayor. Es decir, bueno, porque vos decís, uy, ¿qué le pasa a aquel? ¿Por qué está tomando de más? ¿Por qué está fumando de más? ¿Qué le está pasando? Buscar hacer una parte que me voy a poner en campaña. Ya vino un profesor el otro día a presentarse de Varela, tiene un gimnasio, no le quiere cobrar a los veteranos, necesitamos hacer parte física, ¿entendés? Porque nos cuesta mucho, porque el corazón y las piernas es lo que tiene que estar funcionando bien, ¿entendés? Entonces vamos a apuntar a eso, a cuidarnos, por más que hoy tengamos la Fundación Favaloro, tengamos el italiano, tenemos psicólogos, tenemos odontólogos, porque
nos cubre todo lo que es los implantes, porque el veterano duerme apretando los dientes. Sí. Por eso se logró en la Facultad de Odontología que los veteranos no paguen nada junto con su grupo familiar. Todo gratis, gracias a Dios. Pero bueno, nos llegó a una edad de 60 y pico de años. Claro. Pero bueno, igual lo sabemos aprovechar. Pero la idea es estar juntos, seguir estando juntos, cuidarnos uno a otro. Vos fíjate, ¿no? Como es el tema este, ¿no? Que vos estás planteando ahora los 50 años. Y hace 15 días nos llega una ordenanza del señor presidente para los 45 años. Planificando cómo va a ser el festejo de los 45 De años. un reconocimiento. De los veteranos de la Guerra de Malvinas. Es que, como yo siempre lo dije, bueno, en el momento que estuvo Pepe acá, el reconocimiento se hace en vida. El reconocimiento se hace en vida, no solamente se acuerda del 2 de abril, el veterano siempre tiene que estar presente, como lo dijo Héctor la otra vez en el Consejo Deliberante, que Malvinas tiene que ser una materia más o algo más en la currícula para que los chicos sepan. O sea, que sepan lo que son las Malvinas, no es solamente el 2 de abril, un trabajito, una lámina y el acto del 2 de abril y ya está, no. Se sabe de ESI, de las enfermedades de transmisión sexual, se sabía de construcción ciudadana, que son materias que con el tiempo se fueron dejando. Poné algo relacionado a Malvinas, que hagan un proyecto hasta para fin de año, que lo hagan con mucho trabajo, que vayan ustedes para verlo. O sea, eso es integrar y también lo que es, obviamente, ayudar a la sociedad para un reconocimiento digno. Sí, yo pienso que el presidente le erró cuando dijo que admiraba a Margaret Thatcher. Ahí se clavó el puñal. Y a mí no me gusta hablar de política, uno puede votar lo que quiera. Sí, bueno, nosotros no hacemos política. No hacemos política. Una comisión que nos metemos a la política en el medio. Ahí le erró y se puso en contra de los veteranos. Vos fíjate que en el acto de retiro se tenían que acreditar el veterano para entrar. ¿Cómo puede ser que te tenés que acreditar si tu documento ya dice es combatiente de Malvinas? ¿Y por qué? Y estaban todos los políticos ahí y ellos sí pueden entrar y nosotros los veteranos quedaron afuera. ¿Qué va a pasar con el desfile? Porque ya hubo un desfile donde se tenían que acreditar. Y hoy en día tenemos la otra contra, que son los movilizados. Porque se ponen el título de excombatiente y no fueron excombatientes, quedaron en Río Gallego. Y ya nos pasó en Solano, en la fiesta de la Florida, desfilaron los soldados continentales. Sí. Igual yo siempre digo que mi mayor reconocimiento es toda mi familia. Toda mi familia que día a día sabe lo que soy, lo que fui, lo que hice. Y la clase de persona que soy. Es el mayor reconocimiento que es la contención que es la contención que yo que tengo. Muchos muchachos no tuvieron, por eso se suicidaron 520 después de la guerra. De la familia que tengo hoy, mi esposa, mis hijos, mis nietos, hasta mi vieja y mi viejo y mis hermanos. Ese es el mayor reconocimiento que un veterano de guerra quiere tener. Y después, a veces, cuando nos juntamos con ustedes, que nos brindan respeto, nos tratan bien, charlamos, toda la gente que viene a vernos, es algo que te queda acá y cada vez que yo paro en una estación de servicio, y lo digo de corazón, cada vez que paro en una estación de servicio con una remera de Malvinas mía, y baja un tipo de un auto y me viene y me da un abrazo, gracias por lo que hicieron, no sabés lo que es para uno. Sí. Yo siempre le digo, esto que vos hiciste es para los que quedaron allá. Porque yo estoy acá y te lo puedo contar. Pero cada abrazo que vos me das es un abrazo que le das a un héroe que quedó allá. Te agradezco mucho. Listo. Y son cosas que eso no hay con qué pagar. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí, y la otra pregunta que vos tenías, ¿cómo volvimos? Yo cuando volví en mi puesto de trabajo, por esa época se guardaba el puesto. Sí. Yo estaba en el 81, yo entré al servicio militar, estaba trabajando en una concesionaria de autos, y cuando volví tenía el puesto de trabajo. Para ahí Pedro lo mismo, y muchos chicos no consiguieron trabajo, y eso fue el detonante que se volcaron al alcohol, a la droga, el abandono del Estado, y fue lo que pasó con los subsidios de la mayoría de los muchachos, de vender en los trenes. No, yo tuve un patrón espectacular, ¿no? Yo cuando volví... La otra historia, Maxi. Cuando volví yo, mi patrón habló con mi vieja
Y le dijo, mirá, si te querés tomar un mes o 2 meses, tomátelo tranquilo y después volvés. Yo te pago los 2 meses. Yo te pago el mes o los 2 meses de laburo que vos te quieras tomar para sentirte bien. Porque el tipo, más o menos, el tipo se dio cuenta que volví de una guerra, que no volví de vacaciones. un boliche. Sí. Entonces dijo, vos querés tomar un mes, 2 meses, yo te lo pago. Cuando vos te sientas bien, volvé a trabajar. Y estuve trabajando, 15 años trabajé con él. Yo me casé a los 21. Llevo 42 años casado. Y bien que te aguanta. Nunca más. No, viste, vos me la tirás a mí, yo también te la tiro a vos, ¿viste? Nunca Sí. más. Gracias, chicos. No. Le agradecemos esto, que a nosotros nos llena el alma, nos gusta, lo hacemos con mucho cariño y más que nada para malvinizar, como quien dice, para que ustedes sepan, vean y cuando gusten, cuenten con nosotros, para lo que sea. Lo llevamos a Arana. ¿Eh? Arana. Arana. Sí, Bueno. eso tienen que verlo. Si quieren ver, si quieren aprender y quieren escuchar, y quieren Lo sentir, llevé al subsecretario de Educación el año pasado. Dijo, es impresionante. Un tipo de 40 años. Bueno, los voy a llevar al centro para que los atienda. Sí, que vengan. Para que lo atienda Héctor también, que le gusta hablar mucho en el museo. A Héctor le gusta esa charla de ustedes. Sí. ¿Entendés? pero pongan hacer Gutiérrez, que La quieran dirección venir de y disfrutar, Gutiérrez, nos juntamos todos. No, la dirección del museo para el que no sepa y quiera Joaquín ir. M. González, 3657. Casi Gutiérrez. Quilmes Oeste. a metros, a un par de cuadras del boliche El Bosque, para el que está más interiorizado, eso, 4 cuadras y a 4 cuadras del Museo de Transporte. Que el señor lo conoce muy bien el Museo de Transporte, así que, bueno, ¿la pasaron bien entonces? Sí, espectacular, espectacular. Listo. Gracias. No, Ahora a se ustedes. Gracias por la invitación. Se vienen los locros. Sí. Oh, el 1 de Sí. mayo. sí. No, 25. 25. de mayo. Ah, claro. No, pero vengan Sí, allá. sí. Vamos Lo por la voy mesa a para llevar comer. acá. Vas a necesitar 2 cocinas de campaña con este muchacho. No hay problema. 25 es sábado o viernes. No, lunes. ¿Lunes? Lunes. Bueno, justo. Después del programa te los voy a llevar. Van a ir con hambre esto, así que. Bueno, nos esperamos. A ver, el 5 de 25. mayo vamos a hacer Sí, locro. lunes 25. Así que bueno. Gracias. No, No. a ustedes chicos por haber Vamos a hacer venido. contacto Sí, y que vos lo autorices ustedes para que vengan 3 hijos. Esa es la otra historia. sí. ¿Entendés? Sí, Que no. cuenten cómo le ven al padre, cómo ven al hermano, la historia de Laura Valdés, la historia del hijo de Marcelo Faro, las cenizas. Él corrió una maratón allá y Marcelo Faro nos dejó, ¿cuánto hace? 5 años. Sí, más o menos. 5 años. Bueno. Y ahora, esas historias Sí, de ¿no? hijos de lo que vivió el padre. Está bueno, lo vamos a Háblenlo y Sí, yo le hago eso contacto, quiero. ¿entendés? Sí, eso ni hablar, obviamente es como dije, el espacio está para que obviamente nunca se olviden Malvinas, nunca se olviden de los veteranos y de los Es lo héroes que van a seguir ellos. hicieron. Ellos van a El seguir, legado. seguir con la bandera bien alta. Y sí. ¿Entendés? Por eso queremos hacer las cosas bien, que nosotros hoy estamos bien, para que los chicos estén encaminados y que sigan con la bandera, y eso es lo que le va a quedar a ellos. Para el futuro. ¿Entendés? Quilmes tiene 2 barrios de veteranos, veterano 1 y veterano 2. Aparte que es mejor para llevar la causa que los hijos propios de los veteranos, ¿no? Claro. Sí. Porque ellos conocen tu historia. Por más que yo no haya hablado mucho con mis hijos, ellos me escuchan hablar o me escuchan dónde voy, dónde estoy. Y dicen, no hace falta que tampoco les reviente tanto la cabeza, sino que vayan escuchando de a poco las vivencias de cada uno. Exacto. Bueno, No solamente las mías, las de todos, porque ellos tienen que escuchar de todo para saber. Y el próximo vacío te lo va a hacer. sí. Bueno, La verdad chicos, que tiene una gracias. mano. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Pasaba el señor Miguel Cerruti, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, y el señor Pedro Cacho Lara.